Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Soy TV, nuestro sitio de entrevistas y conversaciones aquí en soychile.cl. En esta oportunidad me acompaña Fernando Müller, quien es el gerente general de Edenred. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Justin, muy bien, gracias. Gracias por la Bien. invitación. No, de nada. Bueno, ahora vamos a conversar de un tema súper interesante que es la actividad gastronómica en nuestro país y un análisis de la actividad de los restaurantes en este tiempo que ha sido tan difícil que es la pandemia. Bueno, ustedes se dedican a trabajar directamente con los restaurantes, con este ticket restaurant, de eso se trata en red en todo caso. Y ustedes hicieron este estudio que abarca hasta diciembre del año pasado, con 4 regiones que son Biobío, Metropolitana, Antofagasta y Valparaíso. ¿Qué grandes conclusiones en general pueden sacar a partir de estas observaciones que hicieron durante tantos meses? A ver, mira, primero contarte un poco que Edenred efectivamente es la impulsora detrás de los tickets restaurantes. Nosotros trabajamos con más de 10.000 comercios afiliados, los cuales su gran mayoría son restaurantes. Y efectivamente hemos seguido traqueando la actividad que han tenido ellos desde, digamos, el periodo prepandemia, donde fueron golpeados especialmente en las ciudades grandes por la crisis social. Pero también, a su vez, cuando empieza la pandemia, vemos que el nivel de actividad cae dramáticamente. Tal vez estoy diciendo algo medio obvio porque uno lo vive en su día a día. Los que íbamos a trabajar a las oficinas ya nos vamos a almorzar afuera. Las compañías, muchas de ellas pusieron a sus personas en estas condiciones de suspensión temporal laboral. Y lo que vemos que en el momento más duro de la pandemia en invierno, entre abril y mayo, el nivel de actividad llegó a un 30% de lo que era en periodo prepandemia, siendo la región del Biobío la más golpeada de ellas con actividades que rozaban el 20% a los niveles anteriores. Claro. Y justamente hubo quizás un incremento en la actividad después de esta gran baja, pero en diciembre se detuvo. Y esto ligado a lo que es como el mundo de la oficina, ¿verdad? O sea, se retomó un poco el trabajo en la oficina, se retomó un poco lo que es la salida al restaurante, por así decirlo, pero después eso cayó de nuevo por las medidas restrictivas. Sí, mira, yo te diría que con los restaurantes están pasando dos cosas. Primero, como te decía, están muy, muy, muy golpeados, pero no hay que dejar de reconocer que detrás de cada restaurante, especialmente los más pequeños, hay un emprendedor detrás que es un luchador que se las ingenia, y lo que vimos es que al principio de la pandemia como que se congelaron, y después de a poco, en junio, julio hasta septiembre, empezaron a abrir, pero en modalidades distintas. Empezaron a hacer delivery, ahí nuestra app permitió que nuestros usuarios de Ticket Restaurant pudieran, dentro de su cercanía, ver los restaurantes que se habían reconvertido al delivery y poder pagar a través de la app. Pero también después, efectivamente, yo diría que después de septiembre hacia octubre y noviembre, ya vemos como las medidas se empiezan a soltar un poco. Los restaurantes claramente antes no podían abrir, después vemos que abren con las terrazas, después que abren adentro, pero evidentemente con las separaciones. Yo creo que todos los que estamos escuchando probablemente no fuimos a comer a ninguna parte en el invierno, y ya después del 18 de septiembre salimos una o dos veces, y esa actividad se siente reflejada. Ahora, ¿qué ocurre? Yo diría, incluso desde que se empieza a avisar esto, lo que creo que estamos como en una segunda ola de contagio, se ve que se frena ese crecimiento de la unidad. Había logrado llegar a recuperar niveles en torno al 60% de la actividad anterior. Sí. Y cuando digo actividad, aquí hay una cosa que no hay que dejar de mencionar. Una cosa es que antes yo funcionaba, dejo de funcionar y ahora vuelvo a funcionar, pero no es la misma actividad. O sea, la cantidad de transacciones, nosotros decimos transacciones, pero al final son de almuerzos, ¿no? De almuerzos que había en un restaurante pre-pandemia, si era de base 100 para hacerlo comparable, hoy día es 35. O sea, ¿qué es lo que decimos? La mitad no está funcionando, y los que Igual hay están funcionando... que, perdón, igual Sí, hay claro. que precisar que en el estudio se toma como mes de referencia el agosto de 2019, que es incluso antes del estallido social. Claro, es lo que te decía, o sea, digamos, la normalidad que tenían, porque de ahí, si los números son más o menos estables.
Ya tienen que ver mucho, por ejemplo, con la región de Valparaíso, con la estacionalidad del verano. Pero lo que sí es que abren, tampoco están teniendo la misma cantidad de transacciones o de venta que tenían antes. Entonces, realmente es una industria muy golpeada. Ahí nosotros como compañía instauramos un fondo, anticipamos reembolsos, buscamos cómo estar cerca de nuestros comercios asociados. Entendemos que no ha sido un momento fácil para ellos y siempre nos vemos como un socio de su negocio y buscando la forma de que puedan salir adelante. Bueno, tomando en cuenta que el peor momento, por ejemplo, en Valparaíso, según viene el estudio, fue como en agosto, que cayó como un 43%. En la metropolitana creo que fue en abril, cerca del 30%, 30 y tanto por ciento. Sí. ¿Tú crees que ese peor momento, en tu opinión, ya pasó? ¿Es muy difícil que vuelva a repetirse? ¿Por qué lo pregunto? Porque quizás a través de la observación uno podría decir que ya la gente ha convertido su modelo de negocio, los emprendedores. Y Sí, sí. Mira, a ver, para contarte, yo te diría que evidentemente no tenemos una bolita de cristal, pero yo creo que las señales apuntan a que esto se está recuperando, es decir, que el choque inicial ya estuvo. En el caso, efectivamente, en el caso de la región de Valparaíso, esto ocurrió como 2 o 3 meses después. Yo me acuerdo de ese tiempo cuando mirábamos los datos, que en Valparaíso había una realidad con respecto al COVID y en Viña del Mar, la ciudad más grande de la región, claramente en San Antonio o en San Felipe o en Los Andes la realidad también es distinta. Efectivamente, hay una tendencia a la recuperación, hay una tendencia, y esto es muy triste decirlo, pero los negocios que murieron en esta época ya murieron. Tanto los emprendedores como los empleados están dedicados a otra cosa o a buscar qué hacer. Pero los restaurantes que están siguiendo, yo creo que siguieron adelante o se reconvirtieron o ya están teniendo de nuevo una cierta cantidad de aforo y la posibilidad de generar ventas. claro, bueno, en ese sentido, todo lo que es el comercio local ayuda, por supuesto, a la economía local y ahí Edenred ha estado impulsando ciertas medidas, tengo entendido, con las municipalidades para entregar estas tarjetas solidarias que les dicen. ¿Tú nos puedes Sí, contar un poco más de eso? sí, a mí este es un programa que a mí me encanta porque no solo es el motivo por el cual se origina esta compañía. Nosotros somos una compañía que tiene más de 60 años en el mundo y se origina, como contaba en otro lado, en la posguerra en Francia, cuando literalmente la gente no tenía que comer. Y un programa social del gobierno francés lo que hace es llevar, mediante estos tickets de alimentación, la posibilidad de que la gente pudiera conseguir alimentos. Aquí es importante diferenciar que nosotros, por ejemplo, tenemos el programa de alimentos para Chile, que hizo en el invierno, pero por otro lado uno tiene que distinguir a quién está llegando esa ayuda. Hay una cantidad muy importante de cuando yo traslado alimento físico, que la ayuda se va en combustible, logística, camiones, etc. ¿Ya? Cuando tú colocas una tarjeta que primero tiene la gran característica que no sirve para comprar alcohol, ni para comprar pañales, es solo para alimentación. Pero cuando tú logras colocar en la mano de una persona esa tarjeta, y eso funciona además en una red de comercio que incluye los restaurantes, pero que principalmente son los almacenes de barrio, lo que hace es que reactivas y tienes una economía circular. ¿Okay? Y eso es fundamental. Entonces, si el costo de logística es, no sé, 20%, tú en vez de ayudar a 4 personas, ahora ayudas a 5. Y eso es sumamente útil. ¿Y por qué te decía que nos encanta esto? Porque además nosotros lo hacemos con comisión cero para las municipalidades. Entonces, a lo que queremos apuntar es que no solo se logra el objetivo de llegar con alimentos, y que no es para todos. Lamentablemente, entre más necesitada y más vulnerable la persona, tú tienes que llegar con menos tecnología. ¿Ya? Eh, yo siempre pongo como un ejemplo medio dramático, pero cuando tú tienes una persona en situación de calle, muchas veces tú tienes que llegar a poner alimento caliente a la boca. Eso es lo más exagerado posible. De ahí puede ser la ayuda a entregar alimentos o a entregar efectivo. Pero hay un segmento muy importante de la población. Nosotros ya lo hacemos, no sé, 15 años, por ejemplo, con la beca Junaed,
que es población que requiere una asistencia, se entrega algo que está parametrizado, es decir, que no sirve para otra cosa, no sirve para comprar tabaco, por decir cualquier cosa, y permite que se gaste ese dinero focalizadamente en alimentos. Entonces ha sido súper bueno, tenemos más de 15 municipios en el país. Ahora último, a final de año, la Municipalidad de Santiago hizo una compra muy importante para ayudar a más de 25.000 vecinos. Y estamos seguros que va a ser una excelente herramienta para que las autoridades tengan en consideración para llegar a ayudar a sus vecinos. Y en ese sentido, tú como desde tu postura, desde ya tu análisis personal, más de estas alianzas entre, no precisamente quizás en red, pero el fondo municipalidad, eh, privado-público, alianza privado-público, ¿tú crees que la salida de la pandemia está, o sea, no de la pandemia en sí, obviamente, pero de todas estas como golpes económicos, va un poco por ese lado? Mire, yo ¿Se tengo refiere más a eso? sí, una mirada bien apolítica de esto, pero yo creo que Chile es una mezcla de privado público, pues, somos todos chilenos al final, entonces los problemas son de nuestra sociedad, somos distintas herramientas, ya sea la empresa privada, las subvenciones del Estado, al final esto lo hacemos entre todos. Y creo que la apertura, tanto de no tener sesgo a no trabajar con alguien o a no vincularse con alguien, es un error especialmente en estos momentos. Cuando hay bonanza uno no puede darse incluso esos lujos. Yo creo que hoy día tenemos que remar todo en lo mismo y aportar desde lo que uno puede aportar en lo que sea y estar al servicio del país. Eso es así de simple, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Bueno, entonces, en ese sentido que es interesante que lo menciones, porque quizás te ha pasado efectivamente o les ha pasado a ustedes que alguien se haya negado a trabajar con ustedes. No nos ha pasado todavía. Ah, ya. Yo creo que al final hay un tema, no sé si de desconocimiento. Yo creo que también hay que entender que todas las tecnologías que terminan irrumpiendo tienen una fase de adaptación. ¿Ya? En tecnología se llama adopción, pero ¿qué significa esto? Al final, la caja llena de tallarines, no sé, legumbre, tarros de conserva, es súper útil. Yo no la desmerezco ni un segundo. ¿Ya? Y tiene un impacto directo en las personas que la reciben. Cuando yo digo vamos al siguiente nivel, es entendamos qué es lo que la tecnología puede aportar en ese tipo de ayuda y cómo, en el fondo, hago que, no estoy diciendo el número, esto es un invento, pero si me voy a gastar 100 pesos, me gaste 100 pesos en alimentos y no 80 en alimentos y 20 en petróleo. Porque esos 20 que se quemaron en petróleo, no solo considerando los temas de cuidado del planeta, etcétera, pero esos 20 que se gastaron en petróleo son 20 en alimentos que podrían llegar a otra persona. Eso es lo que hay detrás. Y al final es un tema de adopción. Yo estoy seguro que no solo en red, este tipo de soluciones llegaron para quedarse en países desarrollados, europeos, existen en todos lados, y son una forma muy práctica de llegar con ayuda eficiente. Es como la cuenta RUT, imagínate la cuenta RUT, por decirlo de alguna manera, que si el gobierno quiere una subvención, la coloca en la cuenta RUT, todos tenemos nuestra cuenta RUT, pero la cuenta RUT te sirve para comprar cualquier cosa. Esto es algo parecido, pero orientado a alimentación. Claro. Y bueno, leí también como en mayo que ustedes habían hecho como una observación de que estas tarjetas ticket restaurante de ustedes se había transformado en efectivo en cierto porcentaje, ¿verdad? ¿Eso cómo siguió evolucionando? Ciertas personas decidieron como traspasar a efectivo Mm, esta beneficio, por así decirlo. claro, mira, es que aquí es como se adaptan las cosas. Esto ocurre principalmente en el sector privado, ¿ya? Entonces, una empresa que hoy día está pasando por problemas, tiene a sus colaboradores en sus casas, lo que dice es, ok, yo le entregaba, no sé, una tarjeta para que se alimenten no sé, en el centro, en el plano de Valparaíso, ¿ok? Hoy día la gente se fue a sus casas que está diseminado por la ciudad. Y no solo la ciudad, en Quilpué, en los alrededores de este cono urbano de Valparaíso y Viña. Entonces, a la hora de almuerzo, donde antes iba a almorzar al restaurante de la esquina de la oficina,
un número tan grande, pero decidieron, en vez de entregar este beneficio en alimento o en tarjeta de alimento, entregarlo como efectivo y suspender la asignación a las tarjetas. Eso es bueno y malo, ¿eh? Es bueno porque la gente necesitaba plata, eso es una realidad. Pero es malo porque, también porque pierde el foco de esto. Puede que para ti o para mí la alimentación, el problema de la alimentación laboral sea, oye, ¿dónde vamos a almorzar hoy día? ¿no? Pero para el grueso de la población no es así. Alimentarse bien, y eso está archi comprobado, un montón de estudios, un programa que se llama Food at Work en Europa, la alimentación correcta, especialmente en sectores vulnerables, es un incremento de productividad increíble. ¿Por qué? En 2 o 3 años te puede dar un punto completo del PIB. Porque uno no lo ve, pero hay gente que pasa de largo no almuerza, hay gente que se alimenta pésimo con las cosas que trae de su casa. O sea, no quiero ponerlo en ningún sector de la industria, pero hay gente que almuerza un paquete de galletas y una bebida. Y eso, cuando queda libre eso con el efectivo, tú puedes decir con el efectivo si pagar las deudas, si pagar el celular o alimentarte. Y lo que nosotros hacemos desde una mirada responsable de desarrollo de las personas es que las compañías y las organizaciones públicas destinen a una alimentación correcta esos fondos. Esa es la diferencia. Claro. Bueno, en Chile el tema de la mala alimentación ya, no, como tú dices, claro, en la vida laboral se expresa de una manera muy evidente, pero también actualmente lo vemos en la infancia. O sea, ya es una etapa mucho, mucho más anterior, o sea, eso empieza desde mucho antes. eh, Porque, bueno, uno sabe, los niños van al colegio y para los papás, si es que tienen papás presentes, les tiran una colación llena de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces es un tema de hábito al final, o sea, es claro que el día de mañana ese cabro llega al mundo laboral y se toma la bebida y el paquete de galletas. Efectivamente, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay dos componentes que hay que entender. Uno es como de política pública y otro es como de hábitos de la persona. Yo estoy contigo, es como elige exceso de azúcar o exceso de sal, porque una u otra. ¿ya? Pero fíjate que el Estado de Chile, y no un comentario político, un comentario como de estructura del Estado, sí se hace cargo de una buena alimentación, sobre todo en los sectores vulnerables, desde los consultorios de leche purita hasta las colaciones que entrega la comunidad en la etapa escolar básica y media, que no son, o sea, que son alimentos de calidad, que están medidos con nutrientes, etcétera. Y después, cuando pasan a la educación universitaria o técnica profesional, la beca que entrega la comunidad, que se llama la beca de alimentación de la educación superior, tiene un montón de restricciones. O sea, tú vas a, no te voy a nombrar ninguna marca, pero imagínate una gran cadena de hamburguesas, y tú vas a comprar con efectivo y te compras una papa frita de este porte y una hamburguesa de este porte. Si tú vas con una tarjeta de Junaed, y aquí la Junaed lo ha hecho muy bien en eso, tú tienes un menú específico. Yo no sé si tú sabes, pero una de esas, gracias a eso partieron que tú podías comprar unas bolsitas con manzana Claro. en uno de ellos, que yo creo que todos lo hemos comprado alguna vez. Eso está fomentado por el Estado de Chile y es muy positivo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona sale de esto y entra al mundo laboral? El mundo laboral no tiene todavía una regulación, no tiene una obligación de las compañías de entregar este beneficio, o perdón, ni siquiera beneficio, que tal vez que sea un derecho, por decirlo de alguna manera, que sea compensado directamente, sino que lo único que entrega la legislación es decir, ¿sabes qué? Yo le doy media hora a la persona para que almuerce. ¿Cómo? Entonces, cuando vamos al lado del hábito, yo concuerdo 100%, o sea, hay parte es una cultura que está cambiando, ¿no? Yo diría que cada vez el solo hecho que lo conversemos es algo que hace 15 años no existía. Claro. Pero también, desde la política pública, ahí hay una enorme oportunidad para nosotros. No, yo no miro ni el gobierno, ni los parlamentarios, sino que digo, ok, hagámonos cargo de esto, ¿por qué? Porque si voy a entregar un beneficio, que ese beneficio sea saludable, que ese beneficio genere una economía circular. Por ponerte un ejemplo, en Francia, donde nace esto funciona solamente en los almacenes de barrio.
el país no tiene esta, o en Alemania pasa lo mismo, esta estructura de mega malls de supermercados donde nosotros vamos y nos llenamos de cosas, sino que, como pasaba en la Municipalidad de Santiago, eso es súper bonito porque la municipalidad entrega una ayuda, creo que son 20.000 pesos, una cosa así. Pero esos 20.000 pesos, ¿dónde se van a gastar? Se van a gastar en el almacén de la en el municipio. ¿Y quién está detrás de ese municipio? No está alguien que viene de, no sé, de San Bernardo, no, sino el mismo vecino que vive al lado. Entonces, la utilidad de esa venta sigue quedando ahí. Y eso es. Quizá el siguiente paso en esto que tú me estás contando es que, bueno, ya que mucha gente probablemente ya se está hablando que muchos de lo que la gente trabajaba en oficina y después se iba para la casa, se está viendo que ya lo puede hacer desde la casa en realidad. Mucho trabajo se puede hacer desde la casa, periodistas incluidos, publicistas, etc. Entonces, en ese sentido, ¿no será el siguiente paso como crear esta alianza ya como con el restaurante local y el delivery desde la empresa? Bueno, efectivamente, eso ha sido el gran desafío de nosotros como compañía, en cómo transformarnos. Nosotros somos especialistas, realmente especialistas, en generar redes en los polos laborales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en Santiago, alrededor del metro Tobalaba, trabajan 300.000 personas. Y no hay un restaurante que no tenga, que no esté asociado a nosotros, porque le llevamos una cantidad importante de público. Pero para seguir hablando de Santiago, si yo pensara en torno a la comuna de Maipú, es mucho menor. Y la gente que vive en Maipú, y este publicista o este analista o la persona que trabaja, que se desplazaba desde el metro de la Plaza Maipú hasta la estación de metro de Providencia para ir a trabajar, hoy día se quedó allá. Y nuestro desafío está en cómo llegar con esta oferta cerca de donde él vive. Entonces se cambió la topología, se cambió las redes, están mutando hacia los barrios, eso es súper positivo. Eso por un lado. Y lo otro es la adopción del delivery. El delivery tiene que ser de una manera que sea sencilla. Nuestra app lo que hace es que te permite pagar con código QR, un QR en la app, un QR en la app del comercio y la transacción pasa limpia. Entonces, les da una facilidad para poder recibir un medio de pago al comercio y que son ventas que de otra forma no harían. Claro. O sea, en este sentido, y esto se hablaba mucho desde que empezó, pero bueno, uno está viendo que tenían razón, que frente a una crisis igual hay oportunidades porque después de todo esto uno se da cuenta que eh, pucha, se puede descentralizar no solamente Santiago, sino el país. O sea, mucha gente también que se iba a trabajar a Santiago, pues se está quedando acá en Viña y sabe que puede trabajar acá en Viña, en Valparaíso, etcétera, en regiones. Sí. Y bueno, yo creo ahí que ustedes tienen, todo el sector público privado tiene una pega y una oportunidad muy grande de poder un poco ir hacia ese paradigma nuevo. Yo estoy súper de acuerdo, o sea, la cantidad de personas o profesionales que han migrado al sur. No sé, hoy día conversaba con una persona que se incorporará al equipo y él está trabajando las últimas 3 semanas desde Los Ángeles y va a trabajar acá en Santiago. Entonces, creo que va a ser muy importante para el desarrollo de las regiones esta santiaguitis que tenemos, que de alguna manera entender que ya no tenemos que estar todos juntos en la misma sala. Creo que también, pues, para ser justo, hay cosas que se pierden. Entonces, al final vamos a llegar a un híbrido, donde se pierde este lo rico de la discusión cara a cara. Yo estoy hablando ya post pandemia, porque discutir cara a cara con una mascarilla tampoco tiene mucho sentido, pero el debate y la reflexión de ideas, yo creo que se pierde un poco por esta vía, pero lo que se gana muchísimo, o sea, yo vivo fuera de Santiago, pero yo desde la pandemia me levanto 1 hora más tarde, porque es como que gané 1 hora que con la de mayor productividad, mayor lucidez, para estar trabajando, estar aportando a la organización que me toca liderar, y no estar sentado en el auto en un taco, siendo uno más de los que aporta el taco, para poder llegar a Santiago. Entonces, creo que ahí, o sea, va a estar muy interesante el futuro de cómo se va a comportar. No creo que nadie, salvo compañías que sean netamente productivas, que requieran un trabajo físico,
pero nadie va a volver 100% a estar in office. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, Fernando, se nos pasó volando el tiempo porque en estos temas dan para mucho y de verdad fue un placer poder conversar contigo. Despídete de nuestro público para que también, si quieres decir algo más, también lo puedes decir en esta oportunidad. Bueno, no, nada, muchas gracias por el espacio. Al final, lo que decía al principio, todos tenemos que estar a disposición desde el autocuidado hasta cómo podemos apoyar a los sectores más vulnerables con distintas soluciones. Y Edenred, dentro de sus valores corporativos, está los temas de apoyo a la comunidad y de solidaridad de una manera muy importante. Así que estamos felices de poder tener este tipo de programa. Sí, muy de acuerdo contigo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en soychile.cl y en Soy TV, nuestro sitio de entrevistas y conversaciones. Nos vemos en una próxima entrevista y muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Hasta luego. Chao.